Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Huawei Watch 4 o Watch 4 Pro en este caso. Mira, con la correa de titanio, mira qué belleza, qué pasada, qué virguería, qué cosa más bonita tenemos aquí en la muñeca. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Huawei Watch 4 Pro. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Hombre, pues yo creo que aquí han hecho un impresionante esfuerzo con el diseño del Huawei Watch 4, especialmente el del Watch 4 Pro de titanio, que además, bueno, tiene el cristal de zafiro, un cristal de zafiro esférico, según dicen ellos, bueno, muy curvado, para decirlo así, que hace un efecto lupa muy interesante. Vamos a hablar de la pantalla, porque tiene una pantalla de 1,5 pulgadas, es un reloj de 48 milímetros, si eliges el que no es Pro, va a ser un reloj de 46 milímetros, o sea que es un poco más grande, pero en los dos casos la pantalla es de 1,5 y de 466 por 466 píxeles, es decir, la típica pantalla de los relojes Huawei. Deducirás, bueno, entonces el que no es Pro tiene un bisel más estrechito. Sí, tiene un bisel más estrechito. Este tiene pues algo más de bisel, pero bueno, en cualquier caso es más grandote. Para mi gusto es demasiado grueso, como ya pasaba con el Huawei Watch 3. Lo que pasa es que, bueno, al cabo de 1 o 2 días ya te has acostumbrado, ya ni te das cuenta, ya no lo notas, etcétera. Tiene la típica correa giratoria, fíjate la correa giratoria la corona giratoria, fíjate que cuando le das vueltas, ¿ves? Hay algunas de las esferas que son interactivas con la corona giratoria, no correa, no, corona giratoria. Y luego abajo tenemos un botón auxiliar que sirve para acceder, es como una especie de acceso directo, boom, que te hace así, y aquí tú puedes seleccionar las 3 aplicaciones que más utilices para acceder rápidamente. Yo creo que esto es un acierto muy bueno por parte de Huawei. En el caso de la caja, los materiales, la caja aquí es de titanio, la correa es de titanio, también hay un Pro con la correa de cuero marrón que te va a costar 100 euros menos, y si quieres el que no es Pro, que todavía te cuesta 100 euros menos, luego te comento los precios, o sea que hay una diferencia de 200 euros entre uno y otro, vas a tener una caja de acero inoxidable y el cristal no va a ser de zafiro, sino que va a ser de cristal templado, de cristal endurecido. Y por detrás, pues nada, tenemos este precioso sensor, el TrueSync 5 Plus. La verdad es que en diseño, materiales y acabados no se le puede pedir más. Bueno, sí, un poquito más de delgadez en el grosor de la caja, pero aparte de eso no se le puede pedir más. Siguiente pregunta, ¿funciona con iPhone? Pues sí, la respuesta es sí, funciona con iPhone. Como ya sabemos, con iPhone no te va a permitir responder mensajes. Este es uno de los problemas que tiene los relojes Huawei con los iPhone, que por cierto tienes que ser de iOS 13 hacia arriba. Tienes iOS 12, no vas a poder utilizarlo. Y no estoy seguro, pónmelo en los comentarios, ayúdame un poquito. Si tú tienes un iPhone, yo diría que tampoco le puedes pasar música al reloj, pero no estoy seguro porque no sé si en una actualización esto lo implementaron o no. Pónmelo en los comentarios y a ver si entre todos pues nos podemos ayudar. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Pues sí, claro, la respuesta es sí. Este reloj tiene el sistema operativo completo Harmony OS 3.1 y eso quiere decir que aparte de responder los mensajes con el teclado completo, y eso te va a permitir responder lo que te dé la gana sin tener el teléfono contigo, que por cierto, si tienes el teléfono alejado, claro, se pierde el Bluetooth, pero en este caso, tanto el Pro como el normal, el Huawei Watch 4 tiene capacidad para ponerle una tarjeta SIM electrónica. Le puedes activar una eSIM y vas a tener aquí la conectividad celular que tiene cualquier teléfono, y puede ser con el mismo número o con un número distinto y aparte suelto de tu teléfono. Yo te recomiendo que siempre te pongas el mismo,
porque si no entonces va a ser un cacao. Pero en cualquier caso, sí vas a poder hacer llamadas, vas a poder recibir llamadas, SMS. Una cosa sí que es importante que sepas de las notificaciones de los correos electrónicos. Dices, claro, yo utilizo mucho Gmail y entonces pues me va muy bien para recibir correos electrónicos. Cuidado porque en algunas notificaciones de correo electrónico, especialmente Gmail, que yo lo he comprobado, solo te llega el nombre del remitente y el asunto. No vas a poder ni responderlos, ni siquiera ver el contenido del mensaje que te estén enviando. Así que es una pega, es una crítica que se les podría hacer, porque ya que vemos el mensaje, pues oye, vamos a ver el contenido también, ¿no? No solo el asunto. Bueno, mala suerte. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues mira, aquí te tengo que decir que hay muchas veces que las especificaciones normalmente te dicen mucha más duración de la batería de la que te suele durar, ¿no? Pues si, por ejemplo, con otros modelos te dicen que te dura hasta 2 semanas, pues tú tienes que contar que te durará pues unos 10 días, ¿vale? Pues en este caso te dicen que en el Pro la batería te dura 4 días y medio, y yo te puedo confirmar que la batería dura 4 días y medio, así que ahí no te engañan para nada. Lo que sí que te tengo que decir y avisar es que en el que no es Pro, la batería es más corta. La autonomía es de unos 3 días aproximadamente. Y por cierto, si le activas el Always On Display, a pesar de ser una pantalla LTPO que se ve de fábula, se ve de maravilla, que tiene muchos reflejos porque tiene el cristal así, pues sí, pero al cabo de X días ya no te das cuenta. Y cuando recibes una notificación, oh, flipas, te encanta. Bueno, pues esta pantalla también tiene Always On Display, o sea, la hora siempre en pantalla si tú quieres, si tú la activas. Lo que pasa es que entonces la batería se te va a reducir a unos 3 días con el Huawei Watch 4 Pro o 2 días con el Huawei Watch 4 normal. Ya llegará el día que podremos tener el Always On Display y que prácticamente no afecte a la batería, pero de momento sí afecta. Y bueno, una cosa buena que tiene es que tiene carga rápida. Si lo cargas con el cargador adecuado y con el cargador que te viene en la caja, puedes llegar a cargarlo en aproximadamente 1 hora. Si no, pues te va a tardar las típicas 2 horas. Si no tienes el cargador adecuado, pues nada, te va a tardar un par de horas. Pero que sepas que si pagas vas a tener carga rápida. Siguiente pregunta, ¿puedo sincronizar álbumes de fotos? Es decir, ¿puedo pasarle fotos al reloj? La respuesta es que no. Hay otros relojes que sí permiten, por cuestiones de sistema operativo, por lo que sea, pues sí permiten que elijas las carpetas que tú quieras de tu teléfono y las puedas sincronizar con el reloj. Y entonces las fotos que metas en esa carpeta pues se te van a ver en el reloj. Pues con este no lo puedes hacer, más allá de que pongas una esfera personalizada, o con mucho hay esferas que se pueden personalizar con un vídeo, pero cuidado que te van a gastar mucha batería. O sea que no está bien resuelto todavía esto tampoco. Pero a ver, ¿cuánta gente se pone a mirar fotos en el reloj? Bueno, tampoco tiene mucho uso esta característica. Siguiente pregunta, ¿hace electrocardiogramas? Pues sí, atención, porque aquí entramos en lo que son las mediciones de salud. El Huawei Watch 4 Pro y el Watch 4 también hacen electrocardiogramas. Tú le pones el dedito en el botón de abajo y te va a medir la salud de tu corazón, te va a hacer un electrocardiograma, claro, de una sola fase, pero ahí va a estar. También te mide la rigidez arterial, te avisa si detecta alguna anomalía del corazón, o sea que en eso muy bien. Pero te tengo que decir que eso pasa en España, porque no en todos los países está autorizado para hacer electrocardiogramas. De todas formas, igualmente Huawei ya te avisa que esto no es un dispositivo de diagnóstico médico. Así que si el electrocardiograma te da alguna anomalía, vuélvetelo a hacer 3, 4, 5, 10 veces, y si te da muchas anomalías, consulta con tu médico. No te creas ahora que te estás muriendo por el hecho de que el reloj te diga que te estás muriendo. ¿De acuerdo? Esto también hay que cogerlo con pinzas. Siguiente pregunta, ¿mide el nivel de azúcar en sangre? Esa es muy buena pregunta, porque esta es una de las cosas que en su día se presentaron, se dijo, se rumoreó y tal. Bueno, después de consultarlo, la respuesta es que tiene la capacidad de medir la glucosa en sangre. Para los diabéticos esto es perfecto, va a ser perfecto, va a ser fantástico y maravilloso. Creo que en China ya está habilitada esta función, pero fuera de China todavía no funciona, todavía no se puede medir el azúcar en sangre, pero no creo que tarden mucho. Será la bomba este reloj, será la leche cuando lo activen. Todavía no funciona, pero tengo muchísimas ganas de que llegue la famosa actualización y que pueda comprobarlo y que pueda demostrarlo. Todo llegará. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Mira, el sensor es el mismo que tienen sus hermanos pequeños, el Huawei Watch GT Runner, el Huawei Watch GT3, el GT3 Pro,
Bueno, tiene un sensor espectacular y maravilloso que en reposo evidentemente lo clava, pero cuidado porque aquí el que me han dejado es el de correa de titanio, y con la correa de titanio hay alguna pequeña diferencia, alguna pequeña variación, pero yo he tenido la suerte de que me encaja a la perfección. Me fui a hacer una ruta de senderismo, por ejemplo, alguna ruta de carrera que no pude grabar, pero te digo que la frecuencia cardíaca es prácticamente clavada a la del Huawei Watch GT Runner, y yo creo que si tuviera una correa de goma o de silicona, de fluoroelastómero o de nylon, de las que se adaptan bien, yo creo que me diría exactamente igual y perfecto. O sea que plena confianza con el Huawei Watch 4 Pro, a pesar de que tenga un peso importante y que, bueno, algo de inercia haga que se vaya, pero no te creas que se va a ir mucho, se te va a ir 2, 3, 4 pulsaciones a todo estirar. Al menos esa es mi experiencia. Tú puedes decir lo contrario en los comentarios, evidentemente, y lo vamos a respetar todo. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Bueno, pues sí, podríamos decir que en primer lugar, sí, agarra la señal perfecto, sincroniza muy rápido, y eso es una de las virtudes que tienen los Huawei. Cuando estás en carrera, vas en ruta, etcétera, por aquí y por allá, la medición es buena, los trazados son buenos. ¿Hay alguna diferencia con la distancia? Que me encontré una cierta diferencia con la distancia, que este mide algo más distancia que el Huawei Watch GT Runner, que a ver, creo que es significativo como para decirlo. GPS evidentemente de doble banda. Vas a poder hacer rutas de senderismo sin ningún problema, y con una cosa que tiene muy interesante, que es lo de la ruta de regreso. Cuando llegas al destino, pones que quieres hacer la ruta de regreso y te va guiando para deshacer la ruta que has hecho. Lo que sí te tengo que decir es algo muy importante. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Puedo pasarle rutas GPX? Atención, porque este reloj, según nos dice la aplicación, incluso yo lo estuve buscando, no lo encontré, y me fui a la aplicación Salud de Huawei a ver si podía pasarle una ruta. Sí, voy a la zona de las rutas, intento pasarla al dispositivo y me dice: no, tu dispositivo no es compatible con rutas GPX. Yo, vaya por Dios. Así que bueno, es una pena, es una lástima, pero no es posible seguir rutas. Lo que sí tiene es Petal Maps, o sea que si tú le pides que te lleve por un sitio, te va a llevar hacia el sitio concretamente, pero tanto como para seguir rutas de senderismo, para eso no vale. Te sirve para guiarte y para orientarte por una ciudad y tal, por las calles, eso sí. Incluso pues para ir conduciendo, bueno, pues también con cuidado, eso sí. Pero nada, rutas GPX no tenemos. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro barométrico? Pues sí, eso sí lo tiene. Altímetro barométrico lo tiene y es bastante completo, calibrable, bastante preciso. No he tenido muchos problemas, vale que tampoco le he prestado mucha atención, pero vamos, tanto para las rutas de senderismo, que sí que te va midiendo la altitud, el desnivel y todo eso, como para ver a qué altitud estás y cuál es la presión, y si se acerca una tormenta, pues también vas a tener todo eso. O sea que esas son las buenas funciones, igual que la brújula, también tiene brújula y funciona perfectamente. Siguiente pregunta, ¿tiene termómetro? La respuesta es sí, tiene termómetro cutáneo que te mide la temperatura de la piel las 24 horas sin que tú tengas que hacer nada, y te va dando un gráfico de cuál ha sido la temperatura de tu piel a lo largo de las últimas 24, 48, 36 horas, o sea que perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué tal el chequeo de salud? Ah, pues esto está muy bien también, porque tiene aquí una medición en aproximadamente un minuto que se llama panorama de salud, ellos lo llaman así, y mide rápidamente tu salud, muy bien, y te mide un montón de cosas, desde el corazón, te hace un electrocardiograma, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, te mide el estrés, te mide la rigidez arterial y te hace hasta una prueba de respiración y te dice: tosa usted, hágame un poquito de tos para que yo le pueda oír cómo funcionan sus pulmones. Solo le falta decir diga 33. O sea que muy bien, te tienes que estar ahí quietecico, pero funciona muy bien. Siguiente pregunta, ¿puedo instalarle aplicaciones? Pues sí, la respuesta es sí, puedes instalarle más aplicaciones porque aquí tiene una App Gallery. Es más práctico si vas desde el teléfono, desde la aplicación Salud de Huawei, y puedes elegir entre un montón de aplicaciones. A ver, no van a ser una Play Store, no va a ser una App Store, pero la App Gallery que tiene Huawei para el Watch 4 Pro o el Watch 4 está muy bien. Tiene muchas más aplicaciones que, por ejemplo, las que hay para el GT3 o el GT3 Pro. En este caso, pues tiene algunas que son prácticas, ¿no? El Petal Maps,
cámara Opus, traductor, tiene calculadora, herramientas de navegación, tiene detector de radares, grabador de voz, tiene muchas cosas, tiene una aplicación que está muy bien, que es como una especie de Spotify, porque Spotify no tiene, pero tiene una aplicación que se llama eSound Music y buscas canciones, buscas álbumes, te creas unas playlists y entonces las puedes transferir al reloj para escucharlas pues, sin conexión, pues está muy bien. También tienes Adidas Running, tiene un montonazo, tiene una que se llama Nuki, que a mí me va muy bien, no sé si conoces el sistema de apertura Nuki, que es un sistema de apertura inteligente que puedes abrir desde el teléfono móvil, puedes abrir por la voz con los asistentes de voz e incluso puedes abrir mediante una aplicación en el reloj. Tú estás llegando a casa, pues nada, abres la aplicación del reloj incluso mediante estos accesos directos y fíjate que pone aquí. Tenemos Nuki y aquí tenemos la puerta de arriba y la puerta de abajo que la podemos abrir o podemos activar RTO, que es el Ring to Open, que cuando llamas al interfono se abre automáticamente. Es fantástico. Si quieres saber más, en la descripción te dejo la review para que veas cómo funciona, que es maravilloso. Entonces tiene una aplicación para Huawei Watch 4. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué tal mide el sueño? Pues mira, mide el sueño muy bien, como estamos acostumbrados, ¿vale? Con el algoritmo True Sleep de Huawei, aparte de todo esto de las fases y el tiempo que estás y eso, también te mide la calidad de la respiración, también mide siestas, que eso hay mucha gente que para esas personas que duermen siestas es muy importante, y luego también hace una cosa que te graba los sonidos nocturnos, es decir, tanto los ronquidos como las palabras esas que no se te entiende cuando hablas de noche porque estás durmiendo, pues eso lo vas a poder grabar, se te va a grabar si tienes el teléfono cerca, ahí evidentemente, porque lo que graba va a ser el teléfono, y vas a poder oír al día siguiente lo que has roncado o lo que has murmurado. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues tiene muchas, tiene evidentemente el típico, como dicen siempre en Huawei, ¿no? El típico centenar de deportes y actividades que puedes hacer, entre los cuales los mejores que tiene, los que miden más profesionalmente son los de correr al aire libre, las caminatas las mide también muy bien, sobre todo también el senderismo en montaña, tiene natación en piscina o natación en aguas abiertas, también tiene campo de prácticas de golf y también tiene triatlón y tiene buceo, porque igual que el GT3 Pro, es un reloj apto para buceo libre en inmersiones que no superen los 30 metros. Buceo libre quiere decir que tú te puedes meter haciendo snorkel o a pulmón libre, pero nunca con botellas. Tiene las homologaciones, tiene las certificaciones que tiene que tener para que puedas hacerlo, me parece fantástico. Tiene la protección de resistencia al agua de 5 atmósferas también, pero como siempre tienen esa letrita pequeña que no lee nadie y que yo hago este servicio público para que no tengas problemas con él, de que cuidado con las duchas de agua caliente, cuidado con las saunas, cuidado con los deportes de impacto acuático, cuidado con lo que sea agua a presión, cuidado cuando te vayas a lavar el coche con esas mangueras de agua a presión que le meten ese castañazo, porque como le toque al reloj es muy probable que se meta por alguno de los agujeros y le entre agua. Y con el calor, pues también mucho cuidado porque las cajas y los sellados se dilatan con el calor y ahí le puede entrar el vapor. Por lo tanto, no juguemos con esto porque la garantía no os lo va a cubrir en caso de avería. Siguiente pregunta, ¿mide sesiones de intervalos? Pues sí, estamos hablando de sesiones de intervalos de running, de correr. No te sé decir si mide sesiones de gimnasio. Yo diría que para eso no es precisamente el mejor reloj. Sí que puedes hacer sesiones de fuerza, pero no está especializado en eso. Puedes hacer sesiones de intervalos siempre y cuando vayas a las rutinas de carrera desde la actividad de correr al aire libre en la aplicación del teléfono. Y ahí vas a tener lo que son las rutinas de carrera y al final de todo tienes una que es custom o que es personalizada y ahí la puedes personalizar y te puedes hacer tú los intervalos que te dé la gana y luego verla aquí desde el reloj y ponerla en práctica y hacer el entreno en función de lo que tú has hecho. O sea que sí, se pueden hacer carreras de intervalos con el Huawei Watch 4 o 4 Pro. Y vamos a decirte algunas cosas más que sí tiene. Vamos con cosas que sí tiene, porque este reloj son cosas que no te he dicho. Incluso en algún review te puedes haber enterado de que dice, oh, pobrecito, no tiene prueba de umbral láctico. Pues sí, sí la tiene. Sí tiene la prueba de umbral láctico. Está un poco escondida porque tienes que entrar a los ajustes de carrera al aire libre y entonces ahí en los ajustes de carrera al aire libre tienes
la prueba de umbral láctico, o sea que sí la tiene, aquí te la muestro. Y luego también tiene otras cosas que son interesantes, tiene la autopausa en carrera, porque hay gente que le interesa, pero no la tiene en caminata, en senderismo, ahí no la tiene. También tiene, como te he dicho antes, la ruta de regreso, sesiones de intervalos, también tiene grabador de voz, tiene un grabador de voz aquí nativo, no hace falta que te lo descargues, pones a grabar una sesión de formación, pasa una reunión y quieres grabar la reunión, pues la tienes ahí grabando con el reloj y nadie se entera, chachi. Pero también quiero pasar a la categoría cosas que no tiene, porque también hay unas cosas que no tiene que le he echado en falta y que después de prácticamente 2-3 semanas de pruebas, te tengo que decir que hay algunas cosas que no tiene, no hace falta que me preguntes, ahora te las digo. No tiene funciones de accesibilidad, aunque tú vayas aquí a ver las funciones de accesibilidad, porque tiene un apartado en la configuración que es funciones de accesibilidad, no vas a tener las típicas funciones de accesibilidad que son las que entendemos como tales, que son el típico talkback, aquello que el reloj te va diciendo con voz lo que estás viendo. Si tú eres ciego no puedes utilizar este reloj porque no tiene talkback. No tiene ninguna opción de accesibilidad para gente con deficiencias visuales. Y eso yo creo que tendríamos que trabajarlo un poco, porque tú entras a opciones de accesibilidad con toda tu, entre comillas, ilusión para ver si puedes manejar mejor el reloj de lo que puedes manejarlo y no te viene ninguna. Bueno, sí, te viene una que es botón de arriba finaliza la llamada, o servicios descargados, y pone no hay servicios instalados. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles son estos servicios instalados o descargados que puedo descargar, porque no te dice cómo hacerlo. Y otras funciones de accesibilidad son lavado de manos y gestos. Gestos solo hay un gesto, que es levantar, activar, el giro de muñeca. Pon otras funciones, pero no pongas accesibilidad porque la gente se hace ilusiones. Otra cosa que no tiene es la compatibilidad con banda pectoral. No puedes ponerle ninguna banda pectoral porque la buscas en las opciones de Bluetooth. Sí que le puedes conectar auriculares, evidentemente, pero le vas a conectar una banda pectoral con Bluetooth y no la detecta, no la ve, no está. Otra cosa que le falta y que yo espero que aparezca en alguna actualización son las indicaciones de voz en español, porque tú ahora vas a abrir una sesión deportiva, por ejemplo, de, yo que sé, de correr al aire libre, y le das a comenzar y te da Workout started. No. Workout paused. Sí, muy bien. Workout ended. Perfecto, pero hay mucha gente que se queja que si Huawei tiene este paquete de voz, porque yo lo tengo en el GT Runner, yo lo tengo en el GT3. Oye, pues, ¿qué os cuesta ponerlo aquí también? Voz en español y tal, que lo podamos entender. Bueno, en cualquier caso, que yo espero que tarde o temprano llegue, porque eso sí que es implementable y muy fácilmente. Y de los productores de cosas que no tiene, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo pagar con el reloj? Pues mira, esa es la función que siempre la tenemos ahí esperando, que solo sirve en China y que aquí no la tenemos. A ver, aquí lo que tenemos es una cosa que se llama Wallet. Tenemos el chip NFC y le podemos integrar tarjetas de fidelización, pero solo para leer el código QR. Aquí en realidad es que no tenemos la posibilidad de añadirle ninguna tarjeta de pago, porque según nos dicen, bueno, están en ello, llevan 3 años en ello. Yo no sé si tiene que ver con el veto de Estados Unidos a Huawei, yo no sé si tiene que ver con acuerdos con los bancos, no sé con qué tiene que ver, pero la cuestión es que aquí tenemos un reloj que es un pepinazo de reloj, que probablemente sería uno de los más completos y de los mejores que hay en el mercado, pero no podemos pagar con el reloj cuando mucha gente tiene esta función como algo muy práctico y muy utilizado, porque no hace falta ni que saques el teléfono para pagar, pero con este no podemos. Una cosa que sí se me ha olvidado decir antes es que a pesar de no tener Spotify, de no tener aplicaciones de música ni YouTube Music, todo eso, tenemos, como te he dicho antes, la aplicación eSound, que te salva la papeleta bastante bien. Y luego, si tú tienes música en el teléfono móvil, en MP3 o así, pues también te la vas a poder pasar. Y bueno, vamos a la última pregunta. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues aquí hay 3 precios. Para el modelo que no es Pro, el Huawei Watch 4 normal y corriente, el precio es de 449 euros. Para el Huawei Watch 4 Pro con correa de piel marrón, cuesta 549 euros. Y con la correa de titanio, 100 euros más, 649. Tú decides. Oye, que si te lo puedes permitir, yo te recomiendo el de titanio. Por cierto, cuando te compras este reloj, al menos al principio, así en la oferta de lanzamiento, te regalan los Huawei FreeBuds 5i,
que son unos de los mejores que ha sacado Huawei en relación calidad-precio, que están maravillosísimos, que me encantan. Si te lo quieres comprar, este reloj, echa un vistazo a la descripción, porque ahí vas a tener un descuentazo, mientras dure, claro, mientras esté disponible. ¿De acuerdo? Pues nada, este ha sido el Huawei Watch 4 Pro de titanio, evidentemente. ¡Oh, pero que es bonito! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!